Como saben, esta es una actividad que pensamos en el marco de la Semana Universitaria, aprovechando que tenemos a Eric de visita aquí, pero no es una visita social, sino que ha estado trabajando mucho en su investigación para el doctorado, igual que Dana, que nos visitó también en algún momento en nuestro curso, y hoy vamos a escuchar parte de la investigación que Eric lleva a cabo desde México sobre poesía centroamericana. Pero antes, yo invité a Mariam y a Maynor para que nos lean parte de textos de su autoría por dos razones. Bueno, no, por muchas razones, pero dos son muy importantes. Una, hoy celebramos el Día del Libro, de los derechos de autor y autora, y aquí tenemos a dos autores que forman parte de la comunidad de personas que estamos aquí en la Facultad de Letras y en la Escuela de Filología, pero también porque estamos todavía en el mes de abril y puede ser que muchos de ustedes tengan presente que en abril del 2018 en Nicaragua, específicamente en Managua, se dieron unas manifestaciones muy grandes que fueron, digamos que surgieron del movimiento estudiantil, y esas manifestaciones del 2018 tenían que ver con unas grandes insatisfacciones de diferente tipo, ¿verdad? Sociales, políticas, económicas, de lo que estaba pasando en el país, pero esas manifestaciones tuvieron como resultado una represión enorme, y muchísimas personas fueron violentadas, muchísimas personas fueron exiliadas, y Maynor es una de esas personas. Maynor estuvo en el centro de muchos de esos acontecimientos y tuvo que exiliarse, y meses después llegó aquí a Costa Rica, y bueno, hemos tenido la suerte de que además viniera a estudiar a la Universidad de Costa Rica. Así que Maynor también tiene una experiencia muy importante de vida que está muy vinculada con la literatura. Así que yo creía que hoy que Eric nos va a hablar sobre poesía y protesta, ¿verdad? Y la relación entre poesía y política, podíamos tener el gusto de escuchar a Mariam y a Maynor con textos de su autoría, y luego le damos la palabra a Eric. Al final abrimos un espacio para preguntas, si tienen ustedes preguntas para cualquiera de los tres, y luego un pequeño refrigerio. Y después libres como el viento todos. Mariam. Bueno, como dijo la profe, esos poemas, este poema que yo voy a leer está inspirado en esos acontecimientos. Estuve viendo las noticias por muchos días y me dio mucha impotencia ver a tantos jóvenes luchando por la libertad. Y yo nací allá, aunque me crié acá, pero esas imágenes me dieron un cierto dolor por mi patria, que aunque es de nacimiento, yo me siento más de acá que de allá, pero sí me dolió mucho y sinceramente estaba muy conmovida cuando escribí este poema. Se llama Reclaman los estudiantes. Reclaman los estudiantes. ¿Qué reclaman los estudiantes? Su valía, sus derechos, además los del pueblo. Reclaman los estudiantes bajo perdigones de acero. Atraviesan sus pueblos para silenciar el grito, la voz que viene del pueblo. Marchan, luchan, reclaman, consignas airadas, sí, esas que sus abuelos narraban, y que tiempo después hoy todavía proclaman. Reclaman los de antes, los de ahora. Es la misma sangre que corre y se llora. Los estudiantes su lucha no claudican, aunque una madre de dolor gima la sangre de su hijo que la tierra cobija. Manchada de sangre en sus entrañas llora, se agita por esa alma que dádiva dio, por la libertad de su patria que ya no disfrutó. Aunque a lo largo del camino se yerguen retorcidos árboles de acero con hierro del maltratador que proviene de su dictador. Reclaman los estudiantes. ¿Qué reclaman? Reclaman por la tierra que está ardiendo en llamas. Se queman las verdes hojas mientras que el hierro retorcido en su lugar se asoma. A lo largo de la vereda ellos gritan y se enojan. Con justo sentimiento patrio, por sus abuelos es el llanto, por la madre que su hijo deja. En lejana tierra recoge una cosecha, a la vela de la incertidumbre, piensa en su remesa. Reclaman los estudiantes, sí,
por los niños, por las madres, los ancianos, que con garganta reseca y ojos cansados ya se habían silenciado. Reclaman los estudiantes. ¿Qué reclaman los estudiantes? Por la expresión que es apagada entre ráfagas de balas, mientras la expresión narraba los horrores de esa batalla, la vida de un alma es cegada por una certera bala. Es silenciada su voz y cae en asesino silencio. Su voz no se escucha, solo los llantos de sus compañeros, que lloran en el asfalto sangriento del dictador asesino, que no ejerce con derechos, sino con fuerza bruta, y es que asesina y mata al pueblo. Reclaman los estudiantes. ¿Qué reclaman? Que ese demonio del negro dimita y se vaya, y deje a su pueblo en paz y a su tierra amada, para sembrar flores de quienes por su patria dieron feroz batalla. Reclaman los estudiantes. ¿Qué reclaman? Por la marcha de sus asesinos, que con crueles perdigones matan sin razón y ahínco las almas de los estudiantes que, cansados, agotados, acorralados, luchan atrincherados por muchos silencios acumulados. Con una bolsita de agua siguen su propia batalla. Esas que cantaban sus abuelos se convirtió en una realidad para ellos, y no claudican aunque haya miles de muertos. Reclaman, sí. ¿Qué reclaman los estudiantes? Lo que sus padres callaron por temor o desasosiego. Ellos reclaman porque quieren un mañana que amanezca bien resuelto, rodeado de árboles verdes y no de sus limitaciones de hierro. Por eso reclaman los estudiantes. Muchas gracias, Amalia. Ahora vamos a escuchar a Mayra. Y le doy la bienvenida a Carla, que también está haciendo aquí una estancia de investigación. Carla es brasileña, así que aquí estamos todos muy internacionales. Buenas tardes. Yo sí me voy a sentar porque funciono más sentado. Permiso. Bueno, lo mío es una anécdota, una de las cuales, con las cuales participé en el certamen MIU en 1000 palabras. Bueno, fui uno de los ganadores, pero esta que voy a leer, yo participé con tres anécdotas. Dije yo, alguna de ellas tiene que pegar. La que ganó se llama Historias Cruzadas, pero esta fue la primera que yo escribí de las tres. Las tres son una secuencia, la verdad. Entonces, voy a leer esta que fue la que me inspiró, digamos. Cuando yo diga abro comillas y cierro comillas, me estoy refiriendo a un poema de la escritora nicaragüense Yoconda Belli. Hay un poema que me gusta mucho de ella que se llama ¿Qué sos, Nicaragua? Precisamente el título de esta anécdota lleva un verso de ese poema. Para dolerme tanto es el título. Son las 3:05 de la mañana. Recién acabo de terminar de leer la novela Una mujer insignificante de Catalina Murillo. Obligatorio leerla para el curso de novela centroamericana actual, curso que llevo los miércoles y que este próximo a mi grupo y yo nos toca entrevistar a la autora, quien nos visitará en el aula 211 de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica, que al final se desarrolló también aquí con la colaboración de la profe, quien daba ese curso. La noción de exilio que tenemos cuando no lo hemos vivido es la que escuchamos bajo el pellejo de otros que sí lo han vivido. Otro país, otra cultura, a donde fueres, haz lo que vieres, solo queda en los recuerdos, el acento te cambia, entre otros. Con estas ideas que rebotan mucho en el aire de Nicaragua, salí yo al exilio en el asiento número 34 de Ticabús, ruta Managua, Nicaragua, San José, Costa Rica. Cuando me inscribí en la carrera de enseñanza de castellano y literatura en la UCR, lo hice bajo dos impulsos. El primero, mis padres siempre decían que yo tenía un don, el don de maestro. Si jugar a ser maestro rayando las paredes de la casa y darles clases a mis primos y primas era un don,
No lo sé. Segundo, un día me aventuré a participar en un concurso interuniversitario denominado Ensayo Político, en la que hasta agosto de 2018 fue mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. Gané el segundo lugar en la primera convocatoria del 2017. En la segunda, que fue en abril del 2018, gané 3 puntos suspensivos. El certamen quedó desierto, y ya saben por qué. Las dos causantes anteriores me hicieron pensar que debía hacer honor a esos dos dones. Por un lado, honrar a mis padres en ese don que siempre vieron en mí. Por otro, los ensayos me demostraron que de cierta forma la literatura y la escritura ya eran parte de mí. Además de escribir y leer siempre son un buen refugio para un migrante exiliado, refugiado. La literatura, más que pretender ser un refugio para olvidar mi condición y, de cierta forma, mi país, me acercó más a él. Nunca había escuchado hablar tanto de mi país como en la Universidad de Costa Rica. Es que, para bien o para mal, los nicas siempre estamos metidos en la sopa. Casi siempre en los cursos de literatura se habla de un nica o literatura nica. Empezando por Rubén Darío, el universal, como muchos lo llaman. Él fue precisamente el primero que escuché en teoría literaria. En literatura centroamericana, Salomón de la Selva, José Coronel Urquecho, Pablo Antonio Cuadra, etc. En literatura latinoamericana, Gioconda Belli, Sergio Ramírez, entre otros. Y personajes son incontables en la literatura costarricense, desde los huleros en El Triste Sol, en Nica, en Juan Varela, los peones en Mamita Yunay, Gentes y Gentecillas, El Sitio de las Abras. Y literatura más reciente, el miércoles pasado leí Don Lenanie, del profesor Carlos Villalobos, una novela que une Costa Rica y Nicaragua en la problemática del Nemagón, y como dije al inicio, la novela Una mujer insignificante de Catalina Murillo, donde se menciona ya al final al personaje de Plutonia, una mujer nicaragüense que trabaja de empleada doméstica en casa de Águeda, la protagonista. Plutonia es descrita como analfabeta, una mezcla inquietante entre salvaje y servil. El personaje de Plutonia me recuerda a Lidia, la protagonista del cuento Recordar Cosas Nuevas de Alfonso Chess, en Ella usaba bikini. Lidia es una nicaragüense que trabaja como empleada doméstica y que se representa como analfabeta. Ella se escribe con una amiga que está en Nicaragua a través de cartas. En esas epístolas le cuenta cómo vive su estadía y condiciones de vida en casa de su patrona y en Costa Rica. Como ya dije antes, el estudiar en la Universidad de Costa Rica me ha hecho sentir un poco más cerca de mi país, sobre todo a través de su literatura que se imparte en las aulas de letras. Para algunos puede parecer algo quizás insignificante, pero para mí es un aire fresco que me hace vivir, oler y sentir mi tierra un poco más allá de lo que podría ver en distintos medios. Me hace, por tanto, vivir el exilio dentro de mi país, aún así sea desde la ficción, la memoria o el recuerdo. Aquí hice como un pequeño caligrama, hice un girasol y un triángulo que representa el mapa de Nicaragua. Dice, la Universidad de Costa Rica, mi alma mater, me arrulla en su regazo como un niño para leerme cuentos, novelas, poemas, historias, dramas y comedias, de un triangulito, como dice Gioconda Belli en su poema bello y duro, ¿qué sos, Nicaragua? Sí, eso representa la Universidad de Costa Rica en mi exilio, mi refugio, una madre que me alimenta con sus letras y me alumbra con la faz de su sol en el camino hacia el conocimiento, me mantiene vivo y cerca a ese triangulito, a esos otros pechos de mujer hecho de tierra, como dice Gioconda Belli. Cada que escucho en las aulas decir tu nombre, Nicaragua, se me hincha el corazón y en mi estómago siento aletear
guardabarrancos, sensontles, colibríes. En la voz de mi alma mater, que con su arte, la ciencia y el bien me viene a abrazar y consolar. En las aulas he escuchado preguntarse a algunos compañeros, ¿por qué casi siempre que se aborda literatura costarricense se habla también de Nicaragua? Algunos argumentan que porque ha emigrado mucha gente de allá para acá a trabajar, otros que porque Nica siempre da de qué hablar, entre otros argumentos. Yo digo que sí es eso, pero muchas cosas más. Algunos profesores, ante la pregunta, han dicho que porque Nicaragua ha sido un radar o referente literario a partir de Darío, por la inmigración, porque ha sido un país convulso sociopolíticamente. Sobre esto último, parafraseo a Sergio Ramírez, ha sido un mal necesario que, al menos, nos ha llevado a la gloria literaria. Yo, por mi parte, digo que porque siempre hemos sido uno solo. Ambos, Costa Rica y Nicaragua, acariciamos los bordes del San Juan. La Universidad de Costa Rica, mi alma mater, me ha acogido, me ha arrullado, me ha demostrado que el allá y el aquí nunca han existido entre Costa Rica y Nicaragua, porque somos uno solo. Gracias. Muchas gracias a Minor. Luego vamos a poder conversar más con Marian, Minor y por supuesto con Eric, a quien ahora vamos a escuchar en la charla que nos va a presentar. Eric González es maestro en literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Puebla en México y ahorita está estudiando su doctorado dedicado a estudiar además nuestra poesía, la poesía centroamericana. Como hablábamos antes, no es un tema ni un campo que se estudie mucho en México, a pesar de que estamos tan cerca, pero tenemos estos jóvenes talentos investigadores que nos ayudan a que eso vaya cambiando. Así que bienvenido, Eric, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Alexandra por brindarme el espacio, también al doctor Villalobos porque me puede estar acá, y bueno, también a Cicla por abrirme las puertas para poder iniciar esta investigación. Y bueno, antes de iniciar, pues les quisiera contar un poco de cómo inició mi interés por la poesía centroamericana, ¿no? Resulta que yo siempre me gustó mucho la poesía hispanoamericana y bueno, generalmente en México es como muy común que quienes se interesan en la poesía o se vayan por la poesía mexicana o se vayan por la poesía española. Muy pocos se van hacia la poesía hispanoamericana, pues porque lo ven quizá un campo, pues aparte de que es muy muy grande, pues quizá nos quedamos con lo mexicano, con lo español, quizá a veces con lo argentino o lo chileno. A veces lo que tiene más peso es el cono sur y no tanto Colombia y Centroamérica. A mí me gusta mucho un poeta colombiano que se llama León Degré, y de él hice mi tesis de licenciatura y de doctorado. Y bueno, conociendo el contexto en el que León Degré estuvo generando su obra, que fue la Segunda Guerra Mundial, me di cuenta de las tensiones ideológicas que había alrededor de los escritores latinoamericanos y cómo ciertas ideas de la literatura se iban modificando cuando avanzaba la Segunda Guerra Mundial. Eso me pareció muy interesante. Yo soy de una generación de 2010 a 2014 y bueno, todavía durante esa época mis clases de poesía eran muy rigurosas, de lecturas formales, con mucha atención en la forma, no tanto en interpretar como el contexto histórico-político, sino más bien una lectura profunda del texto como en sus relaciones, digamos una lectura estética, ¿no?
Entonces, siempre cuando hice mi primera tesis de licenciatura, pues fue así, ¿no? Una tesis muy formal. La segunda, la de maestría, pues intenté hacer como este vínculo, mostrando un poco el contexto más allá del contexto literario, sino con el contexto social, y esto pues me trajo como algunos problemas. Y bueno, y de algún modo creo que eso fue mi paso hacia la poesía centroamericana, y también porque en México el fenómeno hubo un fenómeno muy fuerte cuando yo estaba en la licenciatura, que fue como el surgimiento de una poesía de denuncia hacia pues las cuestiones de violencia relacionadas con desapariciones, etcétera. En México hasta ahora se cuentan alrededor de 125,000 desaparecidos en lo que va de 2009 hasta la fecha. Es un número enorme, y bueno, la literatura ha producido muchísimo material, y ha también reformulado como sus cánones de representación sobre cómo hablar de estos temas, ¿no? Desde mostrar, digamos, la violencia in situ en el texto hasta otro tipo de procedimientos. Entonces, esto es un tema muy complejo en el presente, digamos, en la literatura del presente, y también en mi último semestre de la maestría vimos las vanguardias, las posvanguardias, hispanoamericanas. Vimos las vanguardias poéticas de, por ejemplo, en Perú, Horacero, en Venezuela, el techo de la ballena, que estaban relacionadas con las dictaduras. Entonces, eso también me llamó mucho la atención, cómo surgieron como movimientos vanguardistas que estaban de algún modo politizando la poesía, y bueno, me dio como muchas ideas sobre cómo poder continuar como mis investigaciones y cómo hacer ese tipo de interpretación que me gustaba hacer, ¿no? Que más bien me gustaría hacer, como relacionar análisis textual con pues, los problemas políticos de los que habla la literatura. Y bueno, mi idea inicial era pues hablar solamente sobre uno o dos autores centroamericanos, pero mientras más me metía en su contexto, más me atrapó, hasta el punto en que dije, no, me voy a quedar con Centroamérica, y pues aquí me encontré con una selva de autores fascinantes, y bueno, pues lo que les puedo decir es que no hay una literatura, no hay una historia de la literatura latinoamericana. Hay muchas historias de las literaturas latinoamericanas, depende desde dónde se vea. Yo eso lo he aprendido con el tiempo, y con Centroamérica más, y estando en Costa Rica me lo reafirmo otra vez porque Costa Rica sí es digamos, la excepción a veces a lo que ocurre en los procesos históricos políticos de Centroamérica. Y bueno, pues el título de esto que les presento se llama Variaciones semánticas del concepto de patria en la poesía sociopolítica centroamericana, de 1954 a 1990. Y más que nada lo que les presento es como una propuesta de análisis. Cómo estudiar esta poesía, que pues es una poesía en la que hay muchísimas estrategias de vanguardia, y es una poesía donde se mezclan muchísimos géneros, la hibridez es constante, y también incluso la poesía juega a veces el papel de ser historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de dos textos, les pongo por ejemplo El estrecho dudoso de Ernesto Cardenal, de 1966, y Las historias prohibidas del pulgarcito de Roque Dalton, de 1975. Y bueno,
tener, digamos, textos así que se dicen poesía, cómo analizarlos, ¿no? Y bueno, mi propuesta de análisis fue a través de algo que un teórico alemán teorizó como historia de conceptos. Es un historiador, Reinhard Koselleck, que trabajó en una teoría histórica de la historia, que pues la idea general de este autor, que escribió durante la Guerra Fría y que precisamente trataba de interpretar la historia no de una manera lineal, sino darle como un sentido pues mucho más realista, era a través de la historia fue a través de su historia de conceptos, que básicamente es como proponer que los conceptos políticos nos atraviesan todo el tiempo, ¿no? Las palabras están determinando nuestros actos y modifican nuestra conducta y pues de algún modo a lo largo, si estudiamos digamos el lenguaje en ciertos periodos de tiempo, podemos ver cómo evoluciona también, bueno, cómo cambia la historia. Y bueno, eso es lo que he aplicado para estudiar el concepto de patria en esta poesía. ¿Qué sucede con este concepto? Y bueno, justamente las preguntas como iniciales que me hice fue: ¿qué sucede cuando la literatura ejerce una función política explícita dentro de su contexto social? Claro, pues pensar en Roque Dalton, en Ernesto Candelar, que hacen una poesía con claras intenciones políticas, pues te pone ante esa pregunta, ¿no? ¿Y cómo estudiar esa relación literatura, política, historia? Sin dejar de pensar que la literatura también está cumpliendo funciones no solo estéticas, sino también políticas, ¿no? Y bueno, y que puede la literatura influir en la política, en realidad lo puede hacer, es algo que pues todavía nos cuestionamos, ¿no? Esta es una cronología que, bueno, los que no estén hasta atrás, no se preocupen, la voy a tratar de explicar lo más someramente posible. En el apartado rosa vemos como un área de antecedentes. Es 1932 a 1944. Ese es un periodo que yo pongo como el antecedente de varias dictaduras. Tenemos la de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, la de Jorge Ubico Castañeda en Guatemala, la de Tiburcio Caries Andino en Honduras y la de Anastasio Somoza García en Nicaragua. Este es un periodo muy fuerte porque pues de algún modo silencia muchas manifestaciones de violencia que ocurrieron después de la Gran Depresión por 1930. Y bueno, todos estos periodos dictatoriales fueron muy duros, y algunos de ellos con un matiz político incluso fascista, como el de Maximiliano Hernández y el de Jorge Ubico, y el de Tiburcio Caries también. Y de hecho, lo más curioso es que terminan alrededor de 1944, 1946 termina el de Tiburcio Caries, 1949 dice, simplemente cuando pues los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, y pues geopolíticamente ese tipo de gobiernos profascistas ya no son como tan convenientes dentro de ese lugar. Entonces se abre como una apertura democrática que pues finalmente pasa a esta otra década que de algún modo es de aperturas, pero también como de apertura democrática, sí, pero también como de
reformismo. Yo diría un poco reformismo y también el surgimiento de ideas y de grupos políticos e intelectuales importantes. Entre ellos tenemos al Frente Ventana, que lidera pues, los nicaragüenses Pablo Antonio Cuadra, Ernesto Cardenal, el grupo Sacrotí, que es muy importante. Este grupo lo conformarán Otto Raúl González, Roberto Obregón, son guatemaltecos, y es uno de los primeros grupos de vanguardia con una posición totalmente comunista, ¿no? De ahí surgirá una revista que se llama Acento, y después la revista de Guatemala, de la que será director Luis Carlos Ayaragua, y que bueno, pues será como el caldo de cultivo de muchísima reformulación de ideas democráticas que servirán para pues unas reformas muy radicales que surgieron después de la Revolución Guatemalteca en 1944. Y bueno, les pongo otros datos. Por ejemplo, la autonomía de la Universidad de San Carlos en 1944, ocurrieron varias autonomías de universidades. Eso es muy importante porque pues también las universidades fueron focos de discusión. La guerra civil de Costa Rica también fue importante. La refundación del Partido Guatemalteco Comunista. Y bueno, algo que digamos detonó el fin de este periodo reformista fue algo pues muy fuerte, que fueron como dos reformas agrarias. La primera en 1949, cuando el presidente Arévalo, todavía estaba Arévalo, decide que las tierras que eran propiedad de alemanes, que fueron los que perdieron la Segunda Guerra Mundial en Guatemala, esas tierras van a pertenecer a la gente y las hace un reparto agrario de esas tierras, ¿no? Y bueno, eso fue en 1949 y no hubo tanto problema ahí, pero después en 1951 el presidente Arbenz decide también hacer un segundo reparto agrario, y pues dice que se van a repartir tierras que estaban pues sin utilizarse, y se mete pues con algunas tierras, no eran muchas, de la United Fruit Company, y pues ahí surge como una tensión muy fuerte, y 3 años después se hace un golpe de estado que lo destituye a raíz de este tipo de reformas agrarias, ¿no? Entonces ahí surge la intervención estadounidense y comienza, digamos, este periodo de golpes de estado, de violencia política y pues una radicalización de los discursos políticos y de la poesía surgida en esa época. Y bueno, una de las primeras expresiones que tenemos es un texto que se llama Elegía Mayor de Otto Raúl González, que firma en 1954 pero publica hasta 1970. En ese mismo año publica Carlos Luis Palas Mamita Yunay, y esto es muy importante porque aunque digamos que en la historia de la poesía costarricense no se ve tanto esa marcada huella política, la política está ahí siempre en la literatura costarricense, y vemos por ejemplo que en 1931 Carmen Hila publica Vamos Siempre, entonces digamos ahí está siempre, y está relacionado también con los problemas de las empresas bananeras. En 1955 publica Luis Carlos Ayaragua, Guatemala, Las líneas de su mano. Una de las primeras expresiones que tenemos es un texto que se llama Elegía Mayor de Otto Raúl González, que firma en 1954 pero publica hasta 1970. En ese mismo año publica Carlos Luis Palas Mamita Yunay, y esto es muy importante porque aunque digamos que en la historia de la poesía costarricense no se ve tanto esa marcada huella política, la política está ahí siempre en la literatura costarricense, y vemos por ejemplo que en 1931
algo muy importante es el surgimiento del círculo literario universitario en El Salvador, de donde surge Roque Dalton. Este círculo universitario lo funda también Otto René Castillo, un poeta guatemalteco que hace, digamos, el vínculo entre el grupo Sacerdote y Círculo Literario Universitario. Entonces estas dos generaciones se unen y hay una línea de continuidad, pues, ideológica y política ahí. Y bueno, de 1960 a 1990, pues son los hechos pues más fuertes de donde están los conflictos, ¿no? Justo en 1960, porque es cuando inicia la primera rebelión militar en Guatemala, y en 1961 se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y bueno, suceden muchísimas cosas. Yo no me voy a son digamos algunas de las más sobresalientes. También, o sea, ven algunos libros, pero hay muchísima obra más. De los libros que les puedo mencionar que son importantes ahí, en el caso de Costa Rica, para una poesía, para ubicar históricamente una poesía social, pues están Nosotros los Hombres de Jorge de Bravo. En Honduras, Los Pobres de Roberto Sosa. Y también un libro muy interesante de Alfonso Chase que se llama El Libro de la Patria, de 1975. Y bueno, 1979 a 1990 es la época, digamos, más sanguinaria, por decirlo así, y es cuando digamos, triunfa la revolución sandinista, pero bueno, esto causa, pues, en realidad una otra guerra interna, que es la guerra de los contras, y pues también también prepara, pues, un contexto de bastante violencia en El Salvador, sobre todo, y en Guatemala. Y bueno, o sea, muchísimos eventos que a veces son como contradictorios. Por ejemplo, en 1983, uno de los líderes más importantes del Frente Vagabundo Martín en Salvador, la comandante Ana María, es asesinada. Se llamaba Medina Anaya Montes, era una líder magisterial muy importante, y días después se suicida el líder de este frente, Salvador Cayetano Carpio, y pues este frente se queda, pues, prácticamente sin líderes. Se sabe que, pues, este líder mandó matar a la líder por algunas diferencias ideológicas. Entonces pues fue muy dramático esto. Hay una novela, si quieren saber un poco de esto, se llama La Diáspora, de Horacio Castellanos Moya, que habla sobre este asunto, sobre digamos, la pérdida de la esperanza, ¿no?, de la guerrilla en El Salvador hacia 1983. Bueno, pasan muchísimas cosas. Hacia 1986, 1987 es que inician los acuerdos de paz, ya cuando, pues, los bandos están muy enfrentados, y pues aunque esto parecía calmar las aguas, en realidad las recrudece. Surge la masacre de Ixcán y un asesinato de padres jesuitas en El Salvador. Y este tipo de actos era justo para, digamos, someter al contrincante a que los acuerdos de paz tuvieran, digamos, mayor beneficio a quien, pues, ganara de algún modo la guerra, ¿no? Y bueno, en 1990 es la derrota electoral del Frente Sandinista Nacional, y pues ahí cierra como este ciclo. Y entre los libros, pues,
A 1980 se publica la poesía campesina de Solentina. Este es un ejercicio de poesía muy interesante que coordinó una poeta costarricense que se llama Mayra Jiménez, y que ella daba los talleres de poesía a la comunidad de Solentina, donde el padre Ernesto Cardenal daba misa, ¿no? También hay libros importantes, el libro de Los días de la selva de Mario Palleras, un poeta muy interesante que fue de algún modo uno de los reorganizadores de la guerrilla guatemalteca, y aparecen otras obras que cambian, digamos, la lógica y los lugares de enunciación de la literatura, de la literatura y de la poesía centroamericana. Por ejemplo, el testimonio de Rigoberta Menchú y la novela de Luis de León, El tiempo, principio de Chivalba. Se publican también de manera póstuma un libro rojo para Lenin de Roque Dalton. Es un poema collage que es como un diálogo entre pues el marxismo-leninismo y la realidad política centroamericana. Es la verdad muy interesante. Y bueno, yo pongo aquí como el último texto El animalero de Humberto Akbar, que pues nos pone ante otro tipo de poesía que yo considero sociopolítica, aunque ya no tiene nada que ver con las intenciones que otros autores 10 años antes tenían, ¿no? Es una voz completamente distinta, y bueno, justamente por eso hablo de poesía sociopolítica, y es donde ahorita les explicaré por qué hablo de esto, y no poesía revolucionaria, o poesía rebelde, o poesía contestataria, o poesía social, o poesía, tantas etiquetas que hay sobre esto. Pero bueno, antes quisiera hablarles del concepto de patria, que es un concepto muy especial para Reinhard Koselleck. Él hizo un diccionario de conceptos fundamentales de la historia, ¿no? Entre ellos estaba el concepto de crisis, el concepto de crítica, el concepto de revolución, y se mete con el concepto de patriotismo, ¿no? ¿Qué es el concepto de patriotismo? Y bueno, él dice que la patria, pues, hace referencia pues al linaje del padre, en griego, a la familia, a la tribu, y en latín se refiere pues a la ciudad natal, ¿no? Eso pues no lo tenemos hasta cierto punto claro. El problema, digamos, lo complicado del asunto es que ya en la ilustración surge como la palabra patriota, y el patriota surge dentro de los círculos ilustrados que de algún modo están produciendo también periódicos que están de algún modo criticando ciertas figuras de autoridad que ya de algún modo se ven un poco deterioradas, como pues los monarcas, ¿no? Entonces el patriota pues es un ciudadano que pues sabía cómo ilustrar al habitante de la ciudad o al campesino sobre sus derechos y obligaciones. Eso digamos que era el patriota. Y de hecho, como tipo ideal, los patriotas eran como padres de una nueva constitución por elaborar, o una especie de constitución libre que habrá que asumir funciones a un soberano que gobierna. Entonces los patriotas eran como vigilantes de que los gobiernos funcionaran bien, y que pues los patriotas incluso daban forma a un buen gobierno, ¿no? Y bueno, esto tiene sentido si pensamos que hacia 1770,
1770 y 1848 surgen como el final de las monarquías en Europa, y pues el concepto de patria es muy importante ahí. Claro, entonces ya no hay un padre de la patria que era, pues digamos, el monarca, sino la patria, digamos, en abstracto, a la que se defiende y sobre la que todos los ciudadanos apoyamos, ¿no? Ese es, digamos, el cambio conceptual al que se refiere Reinhard Koselleck, y él dice incluso que el concepto de patriotismo es tan importante que sin él no podríamos entender conceptos como comunismo, fascismo, republicanismo, democratismo, etc., ¿no? Todos esos tipos de conceptos vienen de y bueno, aquí les puse un ejemplo, un extracto de un ensayo, pequeño ensayo de Tirso Canales, que habla sobre la generación comprometida, y él está hablando de cómo pues la generación pues trataba de luchar políticamente a través de la escritura pues en contra de la violencia, ¿no? Y él dice: el pueblo progresista y sus escritores realizaron grandes esfuerzos para demostrar que el militarismo aparatoso que desfilaba como portador del patriotismo nada tenía que ver con el espíritu cívico, menos con el patriotismo, y que era sobre todo lo contrario, era el instrumento de las formas de dominación, y no existía y nunca antes había existido analogía alguna en la escuela de la historia que pudiera establecer comparaciones entre civismo y militarismo. Pues la crítica que está dirigiendo la generación comprometida en general a esta idea patriota que en esa época se estaba haciendo es que pues no hay una idea de patria en un régimen pues que se basa en lo militar, ¿no? Es absurdo. Y bueno, otros autores, por ejemplo Alberto Torres Rivas, lo señala de que pues las clases empoderadas en realidad no tuvieron un consenso para construir una ideología dominante, y pues fue el militarismo la solución y el anticomunismo lo que de algún modo se construyó. O sea, no hubo una ideología más que eso, aunque bueno, digamos Costa Rica, que es un poco la excepción. Y bueno, aquí les pongo algunos fragmentos de cómo entra un letrado solidario. Eso es un concepto de Hugo Achuga, que trabaja el testimonio, y dice, son algunos extractos de algunos poetas sobre cómo ellos, digamos, se posicionan, ¿no?, para hacer una poesía política. Dice: la opresión política y la injusticia social siguen constituyendo en algunas partes un desafío que el intelectual no puede eludir sin evadir su responsabilidad de servicio público. Es decir, el escritor es un servidor público. Osvaldo Escolar Velado, un escritor salvadoreño, dice: para mí la sencillez es la almendra de la verdadera poesía revolucionaria, de la que se adentra sin esfuerzos en las masas para que éstas entiendan y sientan el mensaje del poeta. Claro, la sencillez o digamos lo coloquial en esta poesía es como digamos el rasgo estilístico determinante, ¿no? Y para Osvaldo Escobar Velado y para Ernesto Cardenal y Roque Dalton, esta sencillez, esta coloquialidad es justo esta arma revolucionaria. Y tenemos finalmente una cita de Jorge de Bravo. Dice: la canción del poeta debe alumbrar el camino de los pueblos, y hay de los que hagan canción de sombra, porque los pueblos lo arrojarán al despeñadero de los olvidados. Es decir, el poeta debe darle el rumbo futuro a los países, ¿no? Es algo, pues, vaya que sí tiene un verdad. Entonces, y bueno, hasta aquí, digamos, ya se va perfilando pues como una idea de esta poesía sociopolítica.
Y bueno, esta poesía sociopolítica de una poesía sociopolítica la tomo de una crítica que se llama Miriam Bernstein, que publicó en Casa de las Américas. Este dato se lo debo a la investigación de Dante Barrientos. La verdad, nunca había llegado a ella. Y bueno, esta poesía sociopolítica, ella la define como con 4 características. Uno, que tiene una conciencia de instrumentalidad, esta poesía sirve para algo. 2, es un vehículo de transformación, pues busca transformar a las personas para que ellos cambien sus ideas sobre ciertas realidades sociales. 3, se busca la identificación colectiva. Y 4, se refuerzan valores revolucionarios. Esto podría ser sí y no, porque hay poesía política que no refuerza valores revolucionarios, ¿no? Y bueno, esto podría, digamos que las 3 básicas serían estas, y la revolucionaria puede ser que no. Entonces tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Tenemos aquí varios libros de Nosotros los Hombres, de Jorge de Bravo, Otto René Castillo, Vamos Padre a Caminar, Línea de Fuego, de Gioconda Belli, La Poesía Campesina, de Sorrentiname, una antología de Mi Hueso Misco, de Pájaro y Volcán, Sobrevivo, de Claribel Alegría. La lista es en verdad larga. Y pues digamos, hay muchísimos textos sobre la patria, y creo que eso es algo que a mí me sorprendió mucho cuando empecé mi análisis sobre la poesía centroamericana. Decía, vaya, pero ¿por qué hay tantos poemas sobre la patria, no? Y bueno, es algo que traté de explicarme, y bueno, creo que estos regímenes dictatoriales que están desde 1930 y que no dejan de cuajar cambios democráticos, explican el porqué de una poesía con esta idea tan reforzada de patria, de defender como el país, ¿no? Y este es un pequeño cuadro que hice con algunas de las recurrencias semánticas que encontré en los poemas, y aquí voy a repartirles algunos. Gracias. Creo que se alcanza para todos. Vamos. Sí. Y pues bueno, la idea es que después de toda esta introducción, pues esta poesía se leía en conjunto, no se leía así solos en mi cuarto y pues teniendo como una revelación patriótica. En realidad no, en realidad se leía para pues discutirla. Decía Roque Dalton que era poesía de ideas, entonces se confrontaban, se discutían, y pues un poco la idea es que pues leamos juntos los textos y pues que identifiquen lo que decíamos, ¿no? ¿Dónde está esa conciencia de instrumentalidad? ¿Dónde ven que esta poesía busca transformar? ¿Dónde ven que se construye esta búsqueda de identificación colectiva? Y si hay como una intención de
hacer como valores revolucionarios. Y bueno, también si ustedes en este cuadro pues ubican algunos de estos textos en los campos semánticos que yo he señalado. Pues este poema de Pablo Antonio Cuadra, al principio, aunque es de 1934, porque digamos marca un estilo, digamos el primer poema que va señalando una dicción sobre este tipo de poesía, ¿no? Una poesía como de mucha coloquialidad, y en la que se está buscando retratar como una idea de gente, de comunidad, de masa. Entonces, no sé, ¿alguien lo leo o alguien quiera leerlo? Si gusta leerlo yo. Sí. Viajando, el primer poema, ¿no? Sí. Viajando en tercera he visto un rostro. No todos los hombres de mi pueblo ávidos claudican. He visto un rostro, ni todos doblan su papel en barquichuelos para charco. Viajando he visto el rostro de un huertero, ni todos ofrecen su faz al ático del no ni piden. La dignidad he visto, porque no solo fabricamos huérfanos, o bien inadvertidos criamos cuervos. He visto un rostro austero, serenidad o solo sobre la frente, como un título ardiente y singular. Nosotros, rebeldes al hormiguero, y si algún día damos la cara al mundo, con los rasgos usuales de la patria, un rostro enseñaremos. Okay, si este poema pertenece a poemas nicaragüenses y está publicado por las mismas fechas en que Sandino está luchando contra la intervención norteamericana. Y vaya, lo importante para mí de este poema es ese rostro austero, ¿no? Ese rostro austero que, digamos, le da identidad a una patria, ¿no? O sea, ese rostro austero es como la sinécdoque de una patria que está por formarse, que en este caso es la nicaragüense, un rostro que pues se mantiene pues con su dignidad, ¿no? Es digamos una primera formulación de una idea pues de identidad colectiva, y bueno, yo lo pondría aquí en identidad nacional, acá como en antiimperialismo. ¿Algo más que se les ocurra? Acuérdense que Pablo Antonio Cuadra es el de la sinfonía burguesa también. Sí. Y aquí es completamente otro tono, ¿verdad? Y otro registro. Sí. Yo también lo ubicaría en el lugar de origen, que habla mucho del pueblo. Sí. Al final ahí Sí. hay una referencia a la tierra. Yo pensé también en eso. Sí, es verdad. Sí, igual yo creo que tampoco, bueno, no sé. Es que creo que tampoco las categorías son como muy, ¿cómo le digo? Exacto. Son abiertas, en cabo, parten. Trata de construir una identidad, un rostro tanto para el ciudadano como para la patria que pertenece a esa ciudad. Sí. Como que cada rostro es importante, digamos, no solo un rostro austero, un rostro sencillo, cuando habla de hombres ávidos, ¿verdad? De hombres que son inteligentes, que no sean por vencidos. También retrata como el rostro más humilde del campesino, o sea, varios tipos de eso. Sí. Bueno, para no irnos como en orden cronológico y darle un poco más, podemos tratar de incluir a autores de todas las nacionalidades excepto Panamá. En Panamá sí ahí no van a encontrar ninguno.
Podemos leer a Clementina Suárez, es una poeta muy interesante. Generalmente esta poeta no se incluye dentro de un corpus de literatura revolucionaria, literatura sociopolítica ni nada, pero yo creo que este poema es interesante porque critica la idea de patria y entonces le da un sentido profundo a estas ideas políticas que estaban detrás en el ambiente pues literario de la época. Entonces vayamos a la página 5. ¿Alguien lo quiere leer? Es la única mujer, ¿no? No, también está Virginia Grutter. Ah, A mí me encanta leer, más poesía. tal vez con el micrófono. Sí. Me encanta la poesía. ¿Mirase en la patria el hombre o solo busca testimonio de su rostro en ella? Dicen que solamente ella escuda y gotea victoria o vencimiento en otras venas. En todo es mentira, la patria se va recorriendo despacio, descubriendo con cuidado, y una vez adquirida ya no está jamás lejana, ni se gasta y compone a nuestro antojo. Tardé mucho en saber lo que era patria, los rencores abrían y cerraban mis ojos, esclavitud y libertad eran los nombres en que mi inédito pecho caía de bruces. Hoy solamente sé que habitas donde yo habito y que nada te desclava, que eres la mordedura con que sufro y gozo. Gracias. Bueno, pues a mí me gustó mucho este poema de Clementina Suárez porque, bueno, Clementina Suárez la verdad es una escritora que rompe muchos paradigmas. Pues fue una mujer transhumante, no anduvo por muchos lados, y yo creo que este poema es justo el que, digamos, deconstruye como esa idea de patria ¿cómo decir? De defender la patria a capa y espada, ¿no? Incluso como que parece que tiene sus conflictos ideológicos ahí, ¿no? Dice, tardé mucho en saber, los rencores abrían y cerraban mis ojos, o sea, como que parecía que ella tenía ahí problemas por si estar o no ahí, por si, porque claro, ella estaba en un lado u otro. Ella fundó instituciones culturales en Honduras, hizo muchísimo allá, pero sí, o sea, tenía conflictos interiores justo por esta palabra, ¿no? Por los conflictos ideológicos de esta, que suscita esto, ¿no? Y bueno, creo que es este poema yo lo pondría como la patria de los exiliados. Porque hay muchísima literatura que se escribe desde el exilio en Centroamérica, algunos voluntario, otros forzoso, pero creo que este poema podría representarlo. Bueno, hay otros poemas, por ejemplo, Pedro Jeffrey Rivas es otro poeta que escribe desde una patria exiliada, pero pues a mí me gusta más porque aparte pues creo que critica de una mejor forma esa idea de defender la patria, porque incluso al iniciar, ¿no? Mírase en la patria el hombre, o solo busca el testimonio de su rostro en ella, o sea, como que si se reafirmara su hombría, por el hecho solamente de defenderla, y ahí como también la idea de que la patria es un discurso patriarcal, y pues justo hacia allá vamos con el texto de Virginia Grutter. Si alguien quiere leerlo. ¿Alguien más para relevar a María? Sí.
y termina en la siguiente. Cantar de Gabriel, hijo de la tierra del Don. Mi papá fue teniente del ejército, mis hermanos fueron sargento, mi papá fue teniente porque fue cuando Jacob Arbenz, entonces respetaban al campesino. Después de una preparación de 6 meses, a los que van del campo les dicen: bueno, ustedes reclutas, ustedes indios brutos, ya estuvieron aquí, a este cuartel donde ustedes no van a ver a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus vecinos. Desde hoy, tienen que olvidarse de sus familias. Desde hoy tienen que empezar a ser guardianes de la patria, empezar a ser defensores de la patria. Y empieza la preparación durísima. Hay quienes no aguantan, viven desnutridos, entonces los golpean, los obligan a adaptarse. Y dicen: ustedes desde aquí en adelante, cualquiera que se le atraviesa en el camino, cualquiera que les falte el respeto, sea su papá, su mamá, sea su hermano, sea su vecino, métales bala, métales fuego, hagan lo que quieran con ellos, ahora son el Padre. Para eso se preparan, para ser machos, para ser fuertes. Por eso no le van a tener miedo a cualquiera. Gracias. Bueno, pues la verdad no me gusta cortar los poemas, pero pues es necesario. Es un poema largo, se llama Cantar de Gabriel, hijo de tierra de León, y pues aquí hay un intertexto muy claro a pues, Miguel Ángel Asturias y los hombres de maíz. Y bueno, en el inicio de este poema señala Virginia Grutter que es el testimonio de una persona que participó en la guerrilla en Guatemala. Entonces ella lo escribió mientras lo estaba escuchando, ¿no? Entonces es, digamos, el testimonio de una persona de una persona indígena que fue reclutada por el ejército guatemalteco. Me gusta mucho este poema porque pienso yo que se ven técnicas de composición que ya son como muy contemporáneas a las que por lo menos en México se hacen. Pienso por ejemplo en Balán Rodrigo. Hay un libro que se llama el Libro Centroamericano de los Muertos, que él recoge también como testimonios, los recrea y construye las voces de personas que sufrieron cierto tipo de violencias, desde violencia en general, violencia que tiene que ver con su condición de migrantes, en el caso del libro de Centroamericano de los Muertos, pero acá es la violencia de Estado, ¿no? Y bueno, el texto de Virginia Grutter es la verdad muy bueno porque recrea, o sea, un lenguaje oral me parece a mí fabuloso. Y aparte contiene diferentes voces. Bueno, aquí está la voz de él, de este testimoniante, y después la voz del soldado que les va diciendo que ahora pues, ya que tienen que defender a la patria. O sea, es un texto de un cierto modo polifónico, y a través de estos procedimientos también va desmontando una idea también vamos desmontando pues la idea precisamente patriarcal de la patria, ¿no? Y está desmontando esta más bien está denunciando cómo se construyó una doctrina de patriotismo en los soldados, ¿no? Entonces esta doctrina de seguridad nacional, y pues cómo puso en contra a familias. Es muy fuerte el texto de Virginia Grutter, y pues me parece con técnicas muy vigentes. Bueno, pues podemos seguir leyendo si quieren y discutir. Es interesante la transición entre estos dos poemas, porque el que leímos justo antes como que habla un poco de ese peligro
de esta contradicción de la patria como de proteger, pero también que es una noción que hay que tomar con cuidado y que se piensa despacio, y ahí como se muestra la violencia de ese otro lado más peligroso. Muy interesante la transición, no sé si lo habías pensado, pero... Sí, bueno, no en los términos que tú, es que sí, es una palabra muy complicada, ¿no? Yo pienso mucho que ahorita la patria, si no está, creo que ahorita la patria no es una palabra que esté en el discurso de la literatura contemporánea, creo que no, pero sí está en los discursos de derecha totalmente. O sea, por ejemplo, el día que Trump subió a los aranceles fue el día de la liberación, ¿no? Esa palabra que pertenecía a las izquierdas de esta época se convirtió en una palabra neofascista. Qué fuerte. Sí, y bueno, y Virginia Ruther, que es una escritora costarricense, ¿verdad? Entonces, nosotros sí, claro. no solemos relacionar tanto, ¿verdad?, la literatura costarricense con estos temas, ¿verdad?, con temas de militarismo, de ejército, es como algo muy, ¿verdad?, como que hace chispas, porque no estamos acostumbrados. Entonces, ella también es una autora muy, en eso, digamos, que está cruzando un umbral ahí, una frontera, ¿verdad?, al tocar un tema que se supone, ¿verdad?, no pertenece a los temas de la literatura costarricense. Claro, sí, y me parece que lo hace de una manera genial. Y bueno, creo que también su contexto de vida marcó muchísimo el interés de ella por estos temas, ¿no? Pues vivió su niñez en Europa, creo que pasó la Segunda Guerra Mundial allá, después regresó acá, se casó con un general, con un alto mando de la milicia chilena que estaba a favor del régimen de Salvador Allende. Entonces, cuando es el golpe, su esposo lo desaparecen, ella queda viuda. Sí, es tremenda la vida de Virginia Ruther. Hay un documental en YouTube, sí. Se los puedo pasar. Y tiene un libro que es sobre los desaparecidos, a propósito de esa vivencia. Tal vez leemos o pasamos a las conclusiones, y ahora que estemos en la bebida y el refrigerio, podemos, pues si quieres leer un último antes de... Bueno, ¿se pueden dos pequeñitos? Sí. Okay. Podríamos leer Humberto Albán de 1990. El pueblo. El pueblo. Mi pueblo es grande. Hay que restregarse la tierra entre las manos, sentirse árbol entre sus bosques, reverenciar sus rituales, corretear como ardillas por sus caminos y veredas para sentir el sabor, la sencillez de su grandeza. Bueno, pues Humberto Albán es una, como les decía, yo siento que es una poesía sociopolítica, y ahí rompe muchísimo con los poetas revolucionarios. De hecho, creo que no leímos a ninguno, pero bueno, es una poesía casi como un tipo de haiku así muy breve, donde se muestran apenas imágenes, y pues en realidad es un poema donde se exalta la dignidad y la humildad de la tierra donde nace uno, ¿no? Entonces, pues está hablando desde la voz de una persona indígena, y creo que ahí ya se está reformulando una idea de patria, pero ya no como de identidad nacional o de soberanía, o quizá de soberanía, pero de una soberanía entendida como desde un grupo en específico, ¿no? Los derechos a la tierra que tienen estas personas. O sea, ya se está reformulando.
este tipo de cosas, y eso me parece que es interesante, porque creo que este libro se publica en 1990 y es algo que está vigente y que las literaturas indígenas están continuando ahora, ¿no? Esta exigencia y renovación de los derechos por la tierra, etc. Y bueno, terminamos con este poema de Mario Palleras, poema de La noche más alta. ¿Alguien quiere leerlo? Grato el aliento, nube en el espejo, rosas de atmósferas nuestras arterias, fugaz el estallido de ruiseñores, en el pensamiento. Solo estamos aquí en viaje de vuelta, hacia el zumbido miel de las abejas, parque del polen primavera antigua, voz de cenzontle que se extingue, fuente. Y bueno, pues aquí lo que encuentran es un poema que pareciera aglutinar imágenes que pues en realidad nos dejan en silencio, ¿no? O sea, como que son imágenes que aluden quizá a un paisaje, no sabemos, de repente van como hacia la vaguedad. Y bueno, les cuento que Mario Palleras fue una persona muy importante, fue uno de los que reorganizó la guerrilla en Guatemala hacia 1970 y hacia la mitad de la década de 1970 publicó su libro de Los días de la selva, y este poema de La más alta noche se incluye dentro de un poemario que se llama es un poemario que recoge sus textos que escribió durante su estancia en la selva, cuando estaba en la guerrilla, y pues también posteriores. Aquí dice 1989-1994, cuando él abandona la guerrilla. Mario Palleras estudió en Berlín. Fue una persona, la verdad, muy culta, estudió filosofía, como muchos otros poetas e intelectuales como Ernesto Cardenal, René Castillo. Fue, digamos, ese intelectual modelo que pues trajo muchas ideas revolucionarias y contestatarias. Digamos, fue el último y que aportó bastante. Es una figura muy controversial y que, digamos, aquí parece que es ya no es ese, obviamente no es el poema a la patria que está exaltándola, sino más bien es como un poema que está como cerrando en silencio este ciclo, ¿no? Más bien mostrando como silencios, tal vez como una añoranza, exacto, hacia esa patria que se extingue, esa voz de Cenzontle que se extingue. Bueno, los acuerdos de paz en Guatemala creo que se firman en 1996, me parece. Y bueno, pues Mario Palleras cierra con esto, ¿no? Con una especie de nudo en las palabras, ¿no? Diciendo, pues la patria ya no puede ser, quizá como la patria está ahí, pero pues no lo podemos, quizá ya perdió el sentido de identidad nacional, o hay que reformularlo desde otra perspectiva, quizá como Humberto Arval. O sea, y eso es lo que me parece como muy, muy importante, ¿no? Como estas voces desde un lugar diferente de enunciación, con una experiencia de vida diferente, pueden, digamos, de algún modo hacer suyo, no la palabra en sí patria, porque en realidad digamos que ya podemos decir que ya está hasta cierto punto como concepto político corrobotado, pero sí lo que hay detrás de ella, las cuestiones, las exigencias políticas que están detrás de ella, ¿no?
en cuanto, por ejemplo, a los derechos de tierra que se han negado a tantas comunidades, ¿no? Y eso creo que está bastante vigente. Y creo que es algo que ahí se ve en la poesía de Humberto Arbal. Y en cambio esta poesía del letrado solidario parece justo quedarse en silencio, ya se cierra ahí en esa época, ¿no? Este letrado solidario parece no de ser, y pasan la poesía política cambia de voces y de lugares de negociación. Entonces, aquí él dice patria del polen, primavera antigua, como que alude a que ya no tiene la patria, no florece ya, o sea, polen antiguo ya no florece como antes. Sí, sí. Entonces, ese poema de añoranza de la patria que era y ya no es, me parece. Parece, ¿no? Sí, es un poema interesante. Y bueno, ¿qué conclusiones llegamos? Bueno, yo digo que esta poesía de identidad nacional tuvo 3 etapas. Uno, que es como finales de 1940 a 1950 y tantos, que es la nominación de una patria futura a través de ideales de mestizaje o mediante la reformulación de imaginarios míticos o históricos. No leímos el poema de Otto Raúl González, pero por ejemplo habla de una patria de maíz, que también es interesante. No leímos tampoco el poema de ¿cómo se llama? De Carlos de Aragón, pero ahí aborda, por ejemplo, el problema de indígena excluido. Bueno, otra conclusión es que la construcción de una patria revolucionaria y la emergencia de una subjetividad subterránea se afirma a través del sacrificio, y eso es algo complejo. Ya no lo vimos tampoco. Hay una subjetividad que en estos poemas se afirma a través de una suerte como de fe en el sacrificio patriótico. Los poemas de Otto René Castillo, de Leonel Rugamba, estos no los tocamos, pero ahí están, ¿no? Y bueno, también fueron parte de este corpus. Y 3, el surgimiento de voces críticas del concepto que cuestionan la viabilidad de la violencia revolucionaria a partir de posiciones de subalternidad, o sea, de experiencias como, por ejemplo, la de personas como Rigoberta Menchú, Luis de León, que también fue un poeta de orígenes indígenas, Humberto Arbal, que tuvieron orígenes étnicos muy diferentes y que vivieron estos conflictos de una manera muy diferente y que pues de algún modo hicieron una crítica a este concepto, ¿no? La misma Virginia Grutter nos da también un gran ejemplo de su contexto de vida, pues da una gran crítica sobre el concepto de patria. Y pues nada, eso es.